Las guerras de religión en Francia. El protestantismo penetró en Francia ya durante el reinado de Francisco I, 1515 a 1547, pero fue sobre todo durante el reinado de su sucesor Enrique II, 1547 a 1559, cuando adquirió fuerza, y ya en 1560 se había organizado en un importante grupo político, con sus jefes, programas y ejército. Se denominaban hugonotes. Los protestantes de Tours solían congregarse de noche en un local próximo a la puerta del rey Hugo, a quien el pueblo tenía por un espíritu y como, con ocasión de esto, un fraile hubiese dicho, en su sermón, que los luteranos habían de llamarse hugonotes, como súbditos del rey Hugo, puesto que únicamente podían salir de noche, como hacían. El apodo se hizo popular desde 1560, y por mucho tiempo se conoció por hugonotes a los protestantes franceses. Enrique II fue un defensor acérrimo del catolicismo, y poco antes de su muerte promulgó el Edicto de Cowen, 1559, en el que se contenían medidas muy severas contra los protestantes. Persiguió a los hugonotes y murió accidentalmente en un torneo, lo que provocó una crisis interna. Le sucedió Francisco II, 1559 a 1560, casado con María Estuardo y dominado por los Guisa, católicos y parientes de su mujer, y a este Carlos IX, 1560 a 1574. Menor de edad, pues solo tenía 10 años. Su madre Catalina de Médicis fue la regente, partidaria del poder supremo de la monarquía, que encaminará sus esfuerzos a salvar la autoridad del trono y reducir la influencia de católicos y protestantes, que, organizados como fuerzas políticas, Guisa a la cabeza de los católicos y Borbones con Antonio de Navarra en el partido hugonotes, pretendían alcanzar el poder. El país entró en una larga guerra civil, 1562 a 1598, la guerra de los hugonotes. El pretexto fueron los sucesos que provocaron un estado de intranquilidad religiosa, saqueo de la catedral de Montpellier por los hugonotes y matanza de Bassy, 1562, en donde muchos calvinistas perecieron por las espadas de los hombres de Guisa. El bando católico estaba dirigido por la familia de los Guisa, que contaba con la ayuda de Felipe II. Por su parte, los protestantes estaban dirigidos por los Borbones, con la ayuda exterior de los príncipes alemanes, de Inglaterra y de los sectores protestantes de toda Europa. Las tres primeras guerras civiles, 1562 a 1570, se desarrollaron bajo el signo de un encarnizado desenfreno, matanza de protestantes, suplicio de eclesiásticos católicos, destrucción y profanación de imágenes y templos, torturas y saqueos. Los mismos jefes de ambos bandos murieron, Antonio de Borbón y el duque de Guisa. Los católicos pidieron auxilio al Papa y a Felipe II, los hugonotes a Inglaterra y a los príncipes alemanes. Las tropas mercenarias devastaron el suelo francés, y a ello le siguió la paz de Amboise, 1563, donde se garantizaba la libertad de conciencia para los hugonotes, pero se les restringía su culto. Los hugonotes, mientras, se hicieron con un jefe excepcional, el almirante Coligny. En él recayó la dirección política de Francia al ser declarado mayor de edad Carlos IX en 1570. Durante el corto reinado de Carlos IX, 1560 a 1574, Coligny apoyó decididamente las actividades calvinistas, aunque su condición política exasperó los ánimos. Catalina de Médicis y Enrique de Anjou obtuvieron de Carlos IX el permiso para hacer una depuración de los principales jefes calvinistas. La reacción católica fue la matanza general de hugonotes, más de 20.000, y 3.000 solo en París, conocida como la Noche de San Bartolomé, 1572, en la que murió el almirante Coligny. Poco después subió al trono Enrique III, 1574 a 1589, que quiso imponerse a los católicos y protestantes acaudillados por Enrique de Guisa y Enrique de Navarra, respectivamente. La Quinta Guerra estalló y se impusieron las tropas calvinistas. Enrique III tuvo que ceder en la paz de Beaulieu, 1576, que daba a los calvinistas diversas plazas fuertes y libertad de culto. El edicto de Beaulieu desautorizaba la política de San Bartolomé e inauguraba una profunda crisis en el Estado francés. La reacción de los católicos fue imitar la perfecta organización del bando calvinista y confederarse en la Liga Católica, 1576. Su jefe fue el dinámico Enrique de Guisa, que pretendía luchar contra la claudicación de la monarquía frente a los hugonotes, así como lograr el triunfo del catolicismo. Desde 1576 hasta 1589, año en que muere Enrique III, la guerra entre ambos bandos vivió momentos de lucha abierta y momentos de tranquilidad. Enrique III nombró como heredero a la corona francesa a Enrique de Navarra, el dirigente de los protestantes, con lo que se enciende de nuevo la guerra civil. La Liga, apoyada por Felipe II con armas y dinero, dirigida por el hermano de Enrique de Guisa, Carlos, duque de Mayena, proclamó en París a Carlos X, el cardenal de Borbón, ya muy anciano. Los hugonotes recibían la ayuda de Inglaterra y, dirigidos por el nuevo rey Enrique IV, quisieron ocupar París, en manos de los católicos ayudados por los tercios españoles. Ante la imposibilidad de hacerse reconocer por la superioridad militar católica, Enrique IV decide abjurar del calvinismo en 1593. En la mente del nuevo rey, París bien vale una misa. Francia desde este momento le exigía una adecuación completa a la realidad religiosa y política de la nación. Solo en estas condiciones se entregó a su legítimo monarca, 1594. Lo primero que realizó fue conquistar todo el territorio francés, a ello le siguió la absolución del Papa Clemente VIII, 1595, la disolución de la Liga, 1595, el reconocimiento de una cierta libertad religiosa, y se puso fin al sangriento periodo de las guerras de religión en Francia.
El Edicto de Nantes de 1598 reconoció legalmente a los hugonotes como súbditos con plenos derechos. Con el Edicto de Nantes finalizaron las guerras de religión en Francia, la cual salió fortalecida para las grandes empresas que le esperaban en el siguiente siglo y que, a la postre, la convertirían en la primera potencia mundial bajo el reinado de Luis XIV. Este edicto se sustituyó en 1685 por el Edicto de Fontainebleau, por el que se volvía totalmente al catolicismo. La política exterior de Felipe II. El mapa representa la política exterior de Felipe II, con varios escenarios como corresponde a una monarquía que pretendía mantener la hegemonía mundial. Para facilitar la explicación vamos a dividir el mapa en 3 apartados. El Mediterráneo, con las intervenciones en Italia y las luchas con el Imperio turco que finalizaron con la victoria de Lepanto. La victoria de Djerba en 1560 marcó el apogeo turco del Mediterráneo. Después hubo varias incursiones, de las que destaca el fracaso de la toma de Malta en 1565, salvada por la ayuda española del virrey de Sicilia, García de Toledo, y por la heroica resistencia de los caballeros. En 1566 sube al trono pontífico el anciano Pío V, que sabe jugar las bazas diplomáticas para crear una gran coalición antiturca, posible ayuda a los sublevados de las Alpujarras, miedo en Italia a las tradicionales incursiones turcas de primavera y pérdida de los intereses venecianos en el Mediterráneo oriental. La gran flota cristiana fue reunida penosamente y expertos almirantes militares, García de Toledo, Requesens, Andrea Doria, aconsejaban no atacar. El mando fue dado a don Juan de Austria y en octubre de 1571 las flotas se encuentran en Lepanto con una arrolladora victoria de la Alianza Cristiana, solo escapan 30 galeras turcas de un total de 230. Pero Lepanto fue una gran victoria que no tuvo continuidad, muerte del Papa, abandono de Chipre, pocos éxitos aislados. La armada turca se desintegró más por inactividad que por presión cristiana. La guerra con Inglaterra que finalizó con el fracaso de la Armada Invencible. La muerte de María Estuardo dejaba libre el trono de Inglaterra para Isabel y su política antiespañola. Felipe II comprendió que había llegado el momento de poner en marcha una expedición militar contra Inglaterra, por lo que se produjo la construcción de la Armada de Inglaterra, pues nadie en aquel momento le llamó la Invencible. El objetivo que perseguía el rey español era volver a tener a Inglaterra como aliada, cortar las expediciones piratas, sobre todo las incursiones de Francis Drake, y la constante ayuda a los sublevados holandeses. El proyecto inicial se debió a Álvaro de Bazán y arrancó en 1586, aunque este prefería un ataque directo que cogiese al enemigo por sorpresa, frente al criterio que se impuso, que fue el de recoger en Flandes los tercios de Alejandro Farnesio. Se evitaba el transporte de tropas. Se suponía una total coordinación entre la expedición y las fuerzas de tierra. La empresa siempre siguió caminos desfavorables, como lo prueban, sobre todo, 2 hechos. Atrevida incursión de Drake en Cádiz, durante 1587, en la que consiguió gran información de la flota. Muerte de Álvaro de Bazán en febrero de 1588. El 20 de mayo de 1588 se la flota de Lisboa con 130 barcos, 8.000 marinos y 19.000 soldados, pero el mal tiempo le obliga a fondear en La Coruña. En el puerto gallego permanece del 18 al 22 de julio, pero cuando mejoró el tiempo partió rápidamente hacia las costas flamencas, donde esperaban los ingleses, con los 2 encuentros entre ambas escuadras, 31 de julio y 1 de agosto. Medina Sidonia, fiel a las instrucciones recibidas, rehusó el combate y, aunque sufrió algunas pérdidas, conservó lo esencial de su fuerza. El 6 de agosto llegó la escuadra a Calais, y fue allí donde se puso de manifiesto la fragilidad del plan, pues el puerto era muy poco seguro y los ingleses lanzaron brulotes, pequeña embarcación que se llenaba de materia inflamable y explosiva que los ingleses lanzaban contra los buques españoles para incendiarlos, contra la flota el 8 de agosto. Al día siguiente el duque agrupó la flota e intentó el abordaje, pero los barcos ingleses huían con rapidez y evitaban el enfrentamiento directo. Como el viento impedía regresar por el Canal de la Mancha, además de la continua hostilidad inglesa, la solución fue bordear las islas británicas, consumándose el desastre. Los barcos fueron llegando desperdigadamente a las costas españolas a partir del 22 de septiembre, como vemos en el mapa. El fracaso de la Armada fue debido a múltiples causas. Oficialmente se dieron 2 motivos al fracaso. Naturales, envié a la escuadra a luchar contra los hombres, no contra los elementos. Humanas, nefasta dirección del duque de Medina Sidonia. Actualmente, se piensa más en otro tipo de factores. Insuficiencia financiera, pues se pensó en una gran armada de 500 barcos, que se quedó en 130, muchos de ellos confiscados a particulares. Todos estaban mal equipados y con insuficiente armamento. Errores técnicos, como no haber previsto la imposibilidad de embarcar las tropas de Alejandro Farnesio, por no existir en las costas flamencas un puerto de aguas profundas. Arriesgada decisión de volver a España bordeando la costa inglesa. Por otro lado, el fracaso animó a los ingleses, que multiplicaron los actos de piratería y de guerra, pues esta continuó hasta principios del siglo XVII, concretamente en 1604. En 1590 y 1591 los ingleses fracasaron al apoderarse de La Coruña y Lisboa. En 1594 a 95, los ingleses fracasaron en una expedición a las Antillas, muriendo en ella Drake y Hawkins. El gran éxito inglés, como vemos en el mapa,
se produjo en 1596 cuando Howard y Essex atacaron a la flota americana en Cádiz y los españoles se vieron obligados a incendiar sus naves en la bahía para evitar que se las llevase el enemigo. El conflicto de los Países Bajos. La expulsión de los moriscos. La expulsión de los moriscos en 1609 y 1614. El hecho refleja el fracaso de una convivencia y de la política integradora de las conversiones. Los argumentos de la expulsión giran en torno a su inadaptación, a sus levantamientos a lo largo del siglo anterior y a su continuo aumento de población debido a su elevada natalidad. Algunos historiadores han querido ver sobre todo una medida de propaganda para lavar la imagen de claudicación que se estaba produciendo en política exterior. Hablar del número que salieron es difícil, pero se estima que fueron el total unos 300.000, de los cuales la mayoría pertenecía a la Corona de Aragón, donde el 20% de la población era morisca. Las pérdidas para el campo aragonés y, sobre todo, para el valenciano fueron incalculables pues se trataba de una mano de obra especializada y con una gran tradición en el cultivo de la tierra. El hecho acentuaría aún más la caída demográfica. La expulsión de los moriscos es un claro ejemplo de cómo un problema religioso se convierte en político hasta resultar ser un claro obstáculo para la imposición de una política de uniformidad social y cultural. Los moriscos jamás se integrado en el sistema social de los reinos hispánicos, dominado por la limpieza de sangre, por lo que constituyeron un numeroso grupo de población inadaptada que, si bien por un lado representaba la base agrícola en importantes comarcas como las de Levante, por otro siempre eran considerados como una quinta columna ante poderosos enemigos de la monarquía como los turcos.